Bueno, lo veíamos, es el tema del día, la reforma educacional. La oposición y el movimiento estudiantil han criticado este proyecto de reforma que pone fin a la selección, al copago y al lucro de los colegios municipales y subvencionados. Se habla de ausencia de la calidad en estas iniciativas. Y para hablar sobre esta propuesta del Ejecutivo nos acompaña el académico de la Universidad, Diego Portales, y además exministro secretario general de Gobierno bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, don José Joaquín Brunner. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, en este día bueno que era tan esperado en el tema de educación. Señor Brunner, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿era lo que usted esperaba? ¿Hay sorpresas? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de estas propuestas que presentó hoy la presidenta Bachelet? Era lo que uno podía esperar porque se había anunciado que el gobierno enviaría un proyecto con el tratamiento de esto, el fin de tres cosas: el fin del copago, el fin de la selección y el fin del lucro. De modo tal que desde ese punto de vista no hay una sorpresa. Propiamente habrá que ver luego la letra detallada de los proyectos de ley. A mí me parece que el gobierno pierde una buena oportunidad de haber encauzado un gran debate en una línea de mayores acuerdos, tocando problemas de fondo del sistema que todavía no aparecen. Entonces vamos a tener una ronda que durará por lo menos un año de discusiones muy intensas en torno a cuestiones que, siendo importantes, sensibles para la opinión pública, sin embargo no son materias que van a transformar en profundidad lo que hoy día necesitamos hacer en el sistema escolar. ¿Qué echó de menos en las propuestas que hoy día se presentaron? Yo lo que echo de menos no es dentro de las propuestas, sino que sean estas las propuestas que marquen las prioridades del gobierno y no la expansión de una suerte de red, he dicho yo, de clase mundial de jardines infantiles. Es decir, que todo el mundo está de acuerdo que es el principal instrumento para atacar problemas de equidad en la educación chilena. Segundo, todo lo relativo a la profesión docente, que sabemos a su vez es el elemento central para la calidad en el sistema escolar. Y desde ese punto de vista, las cuestiones que se presentan, si bien, como digo, responden a un cierto clima de opinión, no afectan realmente los desafíos principales del sistema. ¿Respondieron a la calle las propuestas que hizo hoy día la presidenta Bachelet? Yo creo que responden, un clima de opinión, porque se ha instalado la idea de que efectivamente estos son los problemas más llamativos, más dramáticos del sistema. En realidad no lo son. Lo dramático del sistema tiene que ver con las inequidades de fondo y con las faltas o la heterogeneidad de la calidad. Y ese tipo de cuestiones hay que atacarlas, como digo, por otros frentes, son otro tipo de medidas. Y estas medidas que el gobierno adopta podrían haberse planteado en un marco bastante más simple del que se me ocurre viene ahora en la ley, porque todo indica que va a ser una ley con enormes complejidades, un poco como ocurrió ya con los famosos interventores provisionales, que parecía una ley súper simple de hacer y en realidad venía con errores básicos desde el punto de vista constitucional, legal, doctrinario, técnico, y ha obligado al gobierno a tener que modificarlo. Bueno, y ahora en realidad todavía queda un buen camino que recorrer con ese solo simple proyecto de ley. Bueno, pero vamos por parte, porque usted decía que hay cosas que quedaron afuera, como por ejemplo el tema de la carrera docente. Hay una parte de las reformas que la presidenta dijo que se iban a tratar el segundo semestre de este 2014, y en esta está esta política nacional docente, la propia desmunicipalización, también lo que va a pasar con la educación superior, que en esta parte de los anuncios no se tocó la gratuidad, no se tocó las grandes reformas como la acreditación. O sea, eso está, pero a lo mejor era muchísimo más complejo de tratar en esta primera parte y se dejó para la segunda mitad. No sé, no conozco las explicaciones, ni conozco porque el gobierno no ha hecho un diagnóstico que explique por qué eligió estas prioridades, ¿no? Si todo el mundo está de acuerdo que no son las cosas centrales y el mismo gobierno tiende a decirlo, dice no se me diga nada en relación con la calidad, porque eso vendrá luego. Uno se pregunta por qué no partimos
por las cuestiones de fondo, sobre todo porque las cuestiones de fondo tal vez le darían un marco distinto de discusión a estos temas específicos frente a los cuales ahora nos vemos puestos. Ahora, el fin de la selección, el fin del copago y el fin del lucro en su conjunto no llevan a aumentar la calidad de por sí, ya que, por ejemplo, no sé, los recursos que los establecimientos subvencionados se llevaban, entre comillas, como recaudación, lo van a tener que reinvertir en los colegios. ¿Eso no aumenta de por sí la calidad en este establecimiento? Sí, pero todos los datos indican que en realidad si eso ocurre en alguna parte del sistema son bastante puntuales y marginales. La gran mayoría de los colegios que funcionan como personas naturales o como sociedades comerciales, la verdad es que no se llevan ni reparten una utilidad que no existe, no generan un excedente importante, pagan al personal y pagan la inversión. Y la inversión tampoco no la han pagado entera. Entonces, o sea, usted dice que en la gran cantidad de los colegios no existe el lucro. No existe el lucro propiamente como repartición de los excedentes a propietarios y controladores, pero en eso además hay acuerdo. No es que yo esté en una posición y haya otros en otra posición. Todo el mundo reconoce que en realidad con el actual nivel de la subvención escolar y por el hecho de que la gran mayoría de estos sostenedores son un profesor con un pequeño escuela, en realidad no produce un excedente que luego pueda repetir. De modo que nos movemos con mucho mito en esta materia y este fin de tres cosas en realidad se podría haber simplificado bastante y acompañando las otras medidas de fondo habría sido un muy buen proyecto de reforma educacional, pero no hemos partido por donde yo pienso que habría que haber partido. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de lo que usted vio en la mañana que se presentaron? A mí me parece que el gobierno ha hecho bien, por ejemplo, en abandonar la idea de someter a los liceos que tienen históricamente un rol en la formación de las élites chilenas, de haber abandonado la idea de tratarlas exactamente igual que otras instituciones. Eso muestra que el debate, cuando se le da un cierto tiempo, puede llevar a mejores soluciones. Desgraciadamente, en tan poco tiempo se pretende abordar estas tres materias que de suyo son complejas, aunque no tengan gran efecto, son muy complejas, y eso probablemente hace que yo todavía, claro, sin haber visto la letra de los proyectos, no pueda encontrar muchas otras fortalezas. Yo, por ejemplo, encuentro que es una buena medida, y yo estoy de acuerdo y escrito y propuesto también lo mismo, que hay que ir disminuyendo la subvención escolar, el cofinanciamiento que acompaña a la subvención escolar. Pero en realidad no tiene sentido sustituir dinero privado por dinero público si todo lo demás va a seguir igual. Si esto no está acompañado por una propuesta seria de mejoramiento de la calidad de todos los colegios subvencionados, públicos y privados, la verdad que lo único que vamos a hacer es cambiar pesos de un color por pesos de otro color. ¿Y eso qué efecto va a tener realmente en el aprendizaje de los niños y en la enseñanza que ocurre en esas escuelas? Echa de menos que se hubieran tratado también cuáles son las mallas, qué es lo que se va a enseñar, cuáles son las características que tienen que tener los profesores, cuál es el contenido de los colegios. Yo creo que todas esas materias que se dicen siempre son realmente las más importantes, y todo el mundo dice son las más importantes. Cuando llega el momento, por las muchas aristas y complejidades que presentan, la verdad es que se postergan y se dejan para una nueva ronda. Y no estamos hablando hoy día de la profesión docente, no estamos hablando de currículum, de métodos pedagógicos, de qué hacemos con nuestras 1000 escuelas, que sean de quienes sean. Sabemos que tenemos por lo menos un 10%, es decir, 12.000 de nuestras escuelas que están crónicamente deficitarias. ¿Qué es lo que les vamos a cambiar en la vida real del aula durante 8 horas a cada uno de estos niños en esos 1.200 colegios que todo el mundo sabe son un fracaso? ¿Usted está entonces de acuerdo más bien con la oposición que con la nueva mayoría? Bueno, yo soy parte activísima de la nueva mayoría y voté por la presidenta Bachelet y estoy discutiendo primero que nada al interior de mi propio conglomerado político técnico y cultural, y quisiera que propusiéramos la mejor reforma para el país. Me pero frustra, sus críticas, claro, son absolutamente las mismas de la derecha. Pero mis críticas son constructivas y no creo que sean las mismas de la derecha. Yo creo que la derecha tiene totalmente, o sea, yo no he hablado, por ejemplo, de que aquí se vaya a venir abajo
la libertad de enseñanza. No me parece, no creo que esto sea una suerte de socialización en el sentido socialista de la palabra de la educación, que son cosas que le gusta insistir a la derecha. Yo más bien creo que necesitamos pensar en una segunda fase de reforma, que son profundas, pero que no son lamentablemente las que está proponiendo el gobierno. Hubiera partido al revés. Habría partido al revés, efectivamente. Ahora, ¿qué riesgos le ve a esto? Porque usted hoy día en el diario La Segunda habla de que esto trae aparejado una inseguridad en las personas y también una confusión. ¿Por dónde estaría la confusión y la inseguridad? Yo creo que la confusión, la incertidumbre y la inestabilidad viene de que si uno mira bien lo que estamos haciendo, todos los sostenedores en este momento están cuestionados. Cuestionados todos los sostenedores municipales porque se les dice a ustedes se les va a acabar su tarea de aquí a un par de meses cuando presentemos un proyecto. Los sostenedores privados con fines de lucro se les dice, mire, ustedes van a estar forzados por ley a transformarse, a vender sus colegios o los vamos a estatizar. Nadie sabe bien el detalle todavía, pero están ciertamente muy nerviosos y lo han dicho públicamente. Los sostenedores privados sin fines de lucro se les dice a ustedes, como decía el ministro el otro día, lo único que hacen es estafar a los padres, es engañarlos poniéndose nombres en inglés y seleccionan y por eso a veces tienen buenos resultados. Lo cual evidentemente es una ironía muy gruesa porque ninguno de estos tipos de sostenedores deja de cumplir un papel dentro del sistema y lo hace con mucho esfuerzo. Ahora, las condiciones no son mejores, los apoyos que el Estado les presta a todo tipo de sostenedores son escasos, el financiamiento de la educación subvencionada todavía está muy por debajo de cualquier estándar mínimo, de modo tal que en realidad los sostenedores responden a las reglas de juego que nosotros, la sociedad y el Estado, hemos puesto y en vez de ayudarles a cambiar y a ir cambiando gradualmente, los tenemos a todos en este momento puestos bajo un gran signo de interrogación, ironizándolo y diciéndole, mire, ustedes todos son un fracaso. Y nadie sabe bien, bueno, cómo salimos entonces de esta situación. Yo habría preferido que se dijese, mira, aquí hay un sistema que enfrenta una nueva etapa con grandes desafíos y lo que vamos a hacer son estas medidas que apuntan a los problemas prioritarios. Entre ellos habría estado estos problemas que le preocupan al gobierno, pero como problemas marginales que son puestos dentro de un marco más general. Y eso no fue así. Ahora, hablando punto por punto, en el tema del fin a la selección, ¿usted cree que el fin a la selección contribuye a la calidad de la educación? Yo creo que contribuye fundamentalmente a hacerla más equitativa y transparente y lo que me habría preocupado y habría cambiado todo el clima de discusión, habría dicho, mire, nosotros acordamos nacionalmente con consenso de todos los grupos políticos a eliminar la selección del primer día hasta el sexto grado. No ha funcionado. Vamos a ver por qué no funcionó y vamos a corregir eso. Cuando esto esté funcionando bien y no haya selección, en realidad queda muy poco margen para la selección después, porque los niños eligen, las familias eligen desde el jardín infantil y luego siguen toda la carrera dentro del mismo colegio. Pero en vez de eso hemos dicho, mire, en realidad no sabemos por qué no funcionó, nos da lo mismo, vamos a hacer el mismo error otra vez, vamos a dictar una ley, suponiendo que porque dictamos una ley más sancionatoria seguramente, vamos a tener en realidad menos selección. Y eso no nos lleva para ningún lado, salvo a que armemos una enorme discusión respecto de la selección académica, de talentos, de mérito en la educación media que existe en la mayor parte de los países del mundo. Señor Brunner, este proyecto tiene una urgencia simple, 30 días para el análisis en cada una de las cámaras. Usted es parte de esta gran nueva mayoría. ¿Pretende que sea escuchado? ¿Usted cree que este proyecto puede cambiar, puede tener digamos, un vuelco para que estén las prioridades como usted piensa que deberían estar, o cree que ya este proyecto es tal como se presentó y hay poco espacio para la modificación? A ver, mi esperanza es que se abra ese espacio, no para cambiar, ya el gobierno definió por lo menos una cosa, que estas son sus prioridades. Bueno, yo puedo encontrar que están equivocadas, pero el gobierno eso ya lo tiene encarrilado en un cierto surco y hay que debatir dentro de esas posibilidades. Ahora, todo dependerá. A mí me parece que la lección que hemos sacado de la reforma tributaria es que efectivamente hay que abrir un espacio más tranquilo, más amplio y de mayor duración para que haya una discusión
que tenga la posibilidad de impactar sobre algunas cuestiones de fondo. El ministro de Educación escuchó y cambió cuestiones de fondo en los administradores provisionales porque estaba mal concebido, estaba improvisado, y eso podría volver a ocurrir si es que el ministro tiene la apertura y los parlamentarios se dan el tiempo para efectivamente mejorar estos proyectos de ley, aún aceptando de que ellos no van a modificar las cuestiones centrales. ¿Usted cree que estos proyectos de ley salieron así por la presión que se ha puesto el propio gobierno para sacarlos adelante? Yo creo que esa es una parte importante de la explicación. Creo que trabajan bajo una presión autoimpuesta que lleva a cierto tipo de desprolijidades, a veces bien profundas, como ocurrió con los administradores provisionales, y por lo tanto hacer que la discusión luego tenga que entrar a corregir materias que no alcanzaron a ser bien tratadas, y segundo, que no han sido sujetas a una buena conversación. No se trata de escuchar a mucha gente, se trata de cuando uno ya tiene la idea. Por ejemplo, hoy día haber llamado a muchos más colegios que supuestamente tienen o no selección, que son de distinta naturaleza jurídica, y haber conversado con ellos, a decirle, a ver, ¿cómo ven ustedes que serían los efectos de todo esto? Porque en realidad los efectos después son muy inesperados. Lo que nos pasó con el Transantiago es así. Estaban los mejores técnicos en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, presentaron una idea pensada por un grupo de técnicos en su oficina, en su laboratorio, pero sin consulta real con nadie, y al final efectivamente tuvo efectos inesperados y algunos de ellos muy perversos. ¿Teme que sea el nuevo Transantiago? No temo, yo espero que no lo sea. Creo que es un riesgo, siendo yo ni alarmista ni de la oposición, creo que es un riesgo, y el gobierno haría bien en pensar bien si acaso efectivamente tiene todas las variables en la mano como para evitar que esto el día de mañana provoque un debate muy polarizado y luego una acción muy desordenada. José Joaquín Brunner, muchísimas gracias por estar en este día de la presentación de esta reforma educacional por parte del gobierno, analizando parte de esta reforma. Seguramente vamos a seguir analizándola y conversando a lo largo de estos meses que queda de discusión en ambas cámaras. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.